económicos que motivaban su renuncia y todas las manifestaciones de noviembre pasados asusados desde luego por la prensa, ¿no? Así es, Diego. Yo creo que este tema, que es parte, digamos, en este pequeño libro que he escrito, en gran parte relato todos los acontecimientos, todos los hechos, y como yo lo he determinado, que creo que los traficantes de la política, que así tenemos que decirlo, son los que tuvieron el interés fundamental de que haya una continuidad del gobierno del señor Vizcarra como el señor Sagasti, y los únicos perdedores hemos sido todos los peruanos. Porque estaban sometidos a ese gobierno por la publicidad estatal. Así es, y habían copado instituciones. Porque si tú, por ejemplo, analizas la denuncia que me hace la fiscal de la Nación, que hasta ahora todavía la declararon compleja, y ya me han notificado para el día 27 de agosto, que espero puedan concluir porque no hay ninguna absoluta prueba en la que me puedan a mí hacer responsable de las dos muertes. Al contrario, la señora fiscal de la Nación debió haber denunciado al señor Guzmán, debió haber denunciado a la señora Verónica Mendoza, que fueron las que salieron a las calles acompañando con sus congresistas, en este caso como el señor Olivares, el señor de Belaúnde, que habló de 40 desaparecidos y nunca hubo un solo desaparecido. Sí, se inventaron los. O sea, se inventaron los desaparecidos. Tuvimos 3 habeas corpus que ya se culminaron y tenemos el proceso de denuncia. Pero eso sí, IDL desde luego que no lo explotó, ¿no? Desde luego que no lo explotó. Así es, porque IDL no tenía instrumentos. Me interesa mucho. Su libro es un libro que se percibe muy honesto. Su intención, es lo que yo siento al menos, como si estuviera tomando un café con la persona que está leyéndolo y hablándole directamente. Quiero hablar del famoso tema, efectivamente, de la publicidad estatal en los medios. ¿Cuál es la verdad de esto en relación a usted? ¿Usted es verdad que los iba a cancelar? Nosotros hemos decidido de que estando en una pandemia, yo creo que era sumamente urgente que se corten todos los contratos digamos, de publicidad estatal y que se enfoquen todo directamente al tema de la pandemia. ¿Pero quién sabía eso? Porque no había un anuncio abiertamente. Lo dijimos a la asunción del mando, fue un discurso corto y claramente establecimos que se iban a suspender los contratos que se tenían, digamos, de publicidad y que todo se iba a enfocar a lo que significaba la pandemia, a la reactivación económica, que creo que era fundamental, porque la manera como se había conducido la pandemia no era la más, digamos, adecuada. ¿Tuvo usted ocasión de revisar los contratos de publicidad estatal? No tuvimos, porque este tema fue rapidísimo. Pero los montos de gasto los sabía. Ah, sí, claro, sabíamos los montos de gastos que habían, sabíamos que lamentablemente la manera como algunos medios direccionados, inclusive salían por medio de televisión, médicos que ya estructuraban, digamos, no solamente la presencia del presidente al mediodía, para decirnos cuántos muertos habían, cuántos habían salido contagiados, sino que teníamos, como por ejemplo el doctor Huertas, que llegó a decir en algún momento que las marchas no contagiaban. Entonces era prácticamente contrario a las prohibiciones que había dado el propio gobierno de ir, digamos, a un confinamiento, de no dejar que los restaurantes siquiera funcionen a un 50%, de no permitir que los gimnasios se abran, de no permitir que las playas se aperturen con distanciamiento, digamos, con aforos, que eso no iba a cortar la economía del país. Pero lo que asusó a los jóvenes en masa a salir fundamentalmente fue el accionar de la prensa, eso está clarísimo, ¿no? Claro, y aparte de eso, eran los más de 7 millones de bonos que dio el señor Vizcarra. Esos 7 millones de bonos era natural que él tenía más del 70% de aprobación. Y teníamos un Congreso que habíamos logrado recuperar la institucionalidad, porque como nunca en la historia del Perú, el Congreso, digamos como presidente que me tocó asumir, tuvimos más del 52% de aprobación. Que nunca ha tenido esa aprobación del Congreso. Sí. Y cuando hicieron una evaluación de poder, nosotros nos consideraban el segundo, digamos, el segundo personaje del Perú que había adquirido un poder, pero el poder nuestro era nada más la defensa irrestricta de la institucionalidad del Congreso. Pero yo siento que era muy necesario que usted hablara. Usted menciona en el libro que se logró construir un relato con el apoyo de la prensa, en donde el malo de la película era efectivamente el Congreso y su presidente. Yo que me voy a adentrar, presidente, en el mito del obstruccionismo. Tenemos ahí varias cosas que vamos a mostrar al público. Esto es del 2016 al 2019. Fíjense ustedes, el Congreso le concedió 3 delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo.
Con esa delegación de facultades, el Ejecutivo emitió 213 decretos, de los cuales el Congreso solamente observó 3 de 213. El Ejecutivo, en cambio, sí observó 132 leyes, que fue 18 más que en todo el quinquenio previo. Y en ese periodo de 3 años, del 2016 al 2019, solo el 2.9% de proyectos de ley del Ejecutivo se archivaron. Se construyó una narrativa desde el punto de vista comunicacional magistral, entonces, porque ¿cuál es el obstruccionismo realmente? Así es, y cuando hemos estado nosotros el año 2020, nos pidieron facultades legislativas, igualmente le dimos facultades legislativas. Inclusive nosotros aprobamos para que el gobierno pueda traer las vacunas. Sin embargo, el señor Vizcarra, en sus mensajes que daba al mediodía, decía, luego de la primera vacancia, que fue por los audios que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, que fue donde malograron, digamos, donde terminaron de malograr mi imagen y cuando quisieron denunciarme por sedición. O sea, pero centrándonos un momento en el obstruccionismo, entonces usted tampoco cree que hubo obstruccionismo y que es un mito. Yo creo que no, yo creo que le faltó, digamos, al propio Congreso a tener su autodefensa en la comunicación. ¿Y por qué no la tenía? Porque siempre se sintió, digamos, opacado de las difamaciones que le hacían los medios de comunicación que estaban pegados al gobierno de turno. Yo creo, mi teoría, y después me gustaría saber la suya, es que hay mucha gente de los antifujimoris, ¿no?, sobre todo que no soportaron que el fujimorismo tuviera 73 parlamentarios y querían que no ejercieran su labor de parlamentario. Ah, lógico, el 2019, con esa composición de 72 parlamentarios. Porque esto viene de hace un tiempo, claro, efectivamente. ¿No? Ahí nace desde el momento de la elección, donde el fujimorismo tiene 72 parlamentarios, que tenía una mayoría absoluta, contra, digamos, la mayoría que tenía el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero no querían que realizaran sus labores propias de parlamentarios, que es interpelar, cuestionar, hablar. Y lo más lamentable, Diego, que yo creo que es bueno decirlo, que una de las motivaciones de haber, digamos, disuelto ese Congreso fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando nosotros vinimos a recibir nuestras credenciales, el nuevo Congreso de transición, quien estuvo acompañando durante toda la ceremonia fue el señor Vizcarra, como yendo a demostrar poder, de decir, son mis congresistas. Ahora, la campaña continuó después, porque según Ipsos, Manuel Merino fue el personaje negativo del 2020. O sea, una campaña que no se detuvo. Así era una narrativa que debía continuar. Socialmente malograron mi imagen y cada cosa que tú veías dentro del Congreso, que yo, como dije, era, digamos, un servicio de espionaje, era el Partido Morado. Pero eso es muy interesante, ese fenómeno, presidente, lo que le estoy comentando de los 73 parlamentarios, porque es parte de la manipulación colectiva que existe, ¿no? Si gana alguien que no le gusta, en este caso fue el fujimorismo, podría haber sido otra persona, pero el más lo que más anti despierta en este país es el fujimorismo. Sí. Y tenían que ejercer ese derecho, ese es el vínculo directo, los representantes directos de la población. Y en mi opinión, Kuczynski estuvo bien vacado y Vizcarra estuvo bien vacado. No lo digo porque usted está acá, siempre lo he dicho en este programa. Y ahora, efectivamente, parte de esa narrativa era ponerle el rótulo de golpista a usted. Que fue el rótulo que al final con el que yo terminé. ¿Por qué se dijo que era un gobierno de facto si se había seguido el orden constitucional? Así es, fue de facto para Manuel Merino y fue constitucional para el señor Vizcarra, para el señor Sagasti. O sea, era una contradicción donde ellos mismos no podían darse respuesta a lo que habían hecho. Inclusive, en el mandato mío de 5 días o de 6 días, hubieron 2 muertos. Ni siquiera a los 30 días teníamos 5 muertos que estaban marchando por la ley agraria. Y sin embargo, la diferencia era que los muertos que hubieron en el mandato mío no fueron muertos a bala. Y los 5 muertos que hubieron en el mandato del señor Sagasti fueron muertos a bala. No, y el ruido fue bajísimo. Y no hubo ruido, o sea, los medios dejaron de comunicar y naturalmente un medio como Huila, que de una u otra manera ha hecho una defensa restricta a la democracia, no tiene, digamos, un electorado o un alcance a las zonas rurales más pobres del país, porque no tienen acceso al internet, porque ellos solamente ven los canales abiertos. Y el propio canal del Estado también se sumó al desprestigio del gobierno del señor Merino. Uno de los momentos que más me impactó de este libro es que usted dice claramente que había una consigna de que las movilizaciones de noviembre tenían que generar 5 muertos para lograr los resultados deseados, el mayor de los cuales evidentemente era su renuncia. Esta revelación es muy seria. Efectivamente, esa información yo la recibí
por personas vinculadas, digamos, a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Guerra, que lo que habían estructurado era que tenían que haber más de 5 muertos. Entonces, cuando nos encontramos el día sábado, que ya habían 2 muertos, se hablaba de 3 muertos, se hablaba de desaparecidos. Consecuentemente, mi familia la tenían reprimida con ataques sistemáticos a través de las redes y en el entorno de mi domicilio, con proyecciones de rayos láser y de insultos, con muerte Merino y todas las cosas que sucedieron, y no solamente con el caso propiamente de mi familia, sino también de mi presidente del Consejo de Ministros, de los ministros de Estado, de los miembros de la mesa directiva del Congreso, que fueron los primeros que creo no tuvieron la capacidad de tener, digamos, concisamente respaldar que era un tema constitucional, y dieron marcha atrás. Y recibimos los primeros pedidos de renuncia que vinieron de la propia mesa directiva que había quedado encargada. ¿Fue un error convocar como premiera a Andrés Flores Arauz? Yo creo que no, porque nosotros lo que estábamos pensando era en un gobierno de transición, no era un gobierno de 5 años. Tenías que poner gente con experiencia que te permita, digamos, canalizar los recursos de una manera correcta. Y los ministros que habíamos asignado en todos, digamos, los despachos ministeriales eran ministros que tenían experiencia en administración pública y que iba a permitir que pueda hacer un engranaje de acciones, que saquemos de ese retardo de haber manejado la peor pandemia en Sudamérica, que era el Perú, de tener el más alto índice de muertos por millón de habitantes. Eso teníamos que recuperarlo y teníamos que garantizar que sea un gobierno de transición que permita una elección que sea transparente, una elección que sea limpia, una elección que los peruanos elijan a su mejor candidato. Una de las hipótesis que maneja usted en este libro era que el plan siempre fue que Vizcarra retornara a la presidencia. Ese fue el plan. Y ese plan, yo estoy seguro que si Manuel Merino me mantenía, digamos, sin renunciar y seguía, digamos, haciendo, digamos, acciones para contenerme en el poder, el Tribunal Constitucional se iba a pronunciar para que se restituya al señor Vizcarra. ¿Pero cómo? Porque ellos tenían el sartén por el mango, ellos tenían un tema por definir, que era la vacancia anterior, donde ellos ya hablaban de subir el número proporcional, digamos, de votos, que ya no sean 87, sino que sean 104. O sea, declarar la nulidad de la vacancia. Declarar la nulidad de la vacancia. Y tuvimos, digamos, digamos, la respuesta, digamos, de los señores parlamentarios, que yo creo que los felicito porque tuvieron las agallas de poder votar por la vacancia y tuvimos 105 votos. No estuvo mi voto ahí. O sea, porque no era inconcebible que un presidente que venía siendo cuestionado por actos de corrupción vaya a querer confrontar al Congreso con una información que había salido del Ministerio Público y que la había difundido el Foco, y esa información ponía más de 70 parlamentarios en procesos judiciales. Cuando yo empecé a revisar para ver qué congresistas eran los que tenían procesos judiciales, me encuentro con la sorpresa que yo había tenido un problema con una de mis hijas en Estados Unidos. Y yo había sido, se pretendió en ese momento hacer un acto, digamos, de una acción irregular sobre que mi hija la estaban deteniendo en Estados Unidos y quisieron sacarme una cantidad, digamos, de recurso económico. Y al hacer yo la denuncia en la policía fiscal, o en la policía, se llegó a descubrir que estas eran unas llamadas que venían de penales de acá del Callao. Entonces yo hice... ¿Era falso lo de su hija? Era falso, porque no nos podíamos comunicar, y era que en su trabajo ella había pagado su celular. Tengo que ir al corte comercial y después quiero preguntarle sobre las 2 muertes, el tema más serio que ocurrió en noviembre último.